que está viva, ¿no? Sabéis que son unos hongos, si no lo sabéis, son unos hongos que están vivos. En inglés, ¿no? Le llaman power, fuerza, poder. Es que tiene poder. Es que la levadura de Dios tiene poder. ¿Y qué sería esa levadura de Dios? Pues eso es la buena noticia. El Evangelio tiene poder. Hoy le decía a Sarai que me acordaba de ella, porque vamos a leer el versículo que me lo hacía recordar. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque los que no sabéis, ella hizo un vídeo de cuando se hizo las 52 semanas de On the Red Box aquí en Tarragona, que sale en la historia de Fructuoso y salen otras cosas, y su misma historia de Sarai, y se enfocaba en este versículo de Romanos. Qué bueno, qué poder tiene el Evangelio. El Evangelio tiene poder, créelo así. El Evangelio tiene poder. En tus manos, esa bolsita de levadura, tiene poder, porque es esa buena noticia que puedes llevar a otros y ellos también pueden crecer, levantarse como tú te levantaste, con ese poder del Evangelio. Y tenemos las 3 medidas de harina. 3 medidas de harina. Bueno, si miráis que es una medida de harina, buscáis, bueno, yo he llegado a la conclusión que son entre 20 y 22 kilos de harina. Bueno, según quién dice una cosa o dicen otra. Pero pongamos que es real así, unos 7 kilos cada medida de harina. Y luego se leuda, no queda en 7 kilos. ¿Y qué representa esta harina? Pues lo hemos visto en lo que hemos hecho, ¿no? Había hermanos con la bolsita de levadura y los demás sabéis que erais harina. Erais las 3 medidas de harina. Y esos hermanos que erais las 3 medidas de harina necesitabais estar en contacto con la levadura, con el Evangelio, para poder levantarlos, para poder ser transformados, para que os diera vida, porque estabais muertos, pero el Evangelio os da vida. Pues sois esas personas que necesitan la levadura, los que estáis sentados, los que estáis buscando. Y podían representar 3 tipos de personas. Yo me vienen a la mente 3 tipos de personas de hoy en día, pero vamos a hablar de la época de Jesús, de esos grupos que había en la época de Jesús. ¿Os puede representar esa harina a los fariseos? ¿Os suenan estos fariseos? Sí que os suenan estos. Los saduceos y los herodianos. Había más tipos de personas, pero pueden ser tipos de personas que encontrábamos en aquella época, en la época de Jesús. Los más conocidos quizás los 2 primeros, sobre todo los fariseos. De hecho, iba al diccionario a buscar una definición de fariseo y ya no pone lo que eran, sino que pone que son unos hipócritas, persona hipócrita. Digo, ¿no? Que yo quiero saber en la época de Jesús qué era un fariseo. Pues ya se han quedado con eso, pero bueno, con motivos, ¿no? Sabemos cómo eran, ¿no? Estos fariseos. Era un grupo religioso, extremadamente justo. Creían que hacían más justicia que otros. Cumplían todas las leyes. Creían en todos los escritos, pero también en todas las tradiciones orales. Excesivamente. Les gustaba mucho el dedo, pero no hacían nunca así. Se les gustaba el dedo hacia afuera. Y ese grupo de fariseos, quizás hoy en día también lo podemos encontrar, ¿no? En el mismo sentido de religiosos extremos o religiosos que les gusta hacer así con el dedo, ¿no? Personas que quizás conocen a Dios, pero no conocen verdaderamente a Dios. Personas que saben de Jesús, pero no conocen verdaderamente a Jesús. Porque Jesús es cercano. Porque Jesús no es así como ellos. Jesús es amor. Jesús nos ha perdonado.
Pero hay grupos religiosos que creen en Jesús, pero no en el verdadero Jesús. Esos serían esos fariseos. Luego tenemos los saduceos. Los saduceos sabemos que, entre otras cosas, no creían en la resurrección. Era un grupo más bien aristocrático de la época, personas de nivel adquisitivo alto. Eran personas que estaban a favor del Imperio Romano, a favor de la cultura griega, pero tenían alguna creencia un poco así como desviada, ¿no? Aparte de que no creían en la resurrección. Podríamos decir que hoy en día podrían ser esas otras religiones, esas religiones que no conocen a Jesús. Porque para algunos es un profeta, para otros no existió. Esos serían esos saduceos de hoy en día, esas religiones que creen en un Dios, que creen en algo más, pero no conocen a Jesús ni al Dios verdadero. Y tenemos saduceos de esos, muchos saduceos, tenemos muchos fariseos. ¿Y los herodianos? Pues los herodianos eran personas, judíos, como su nombre indica, a quien servían a Herodes. Herodes para ellos era como si fuera para vosotros Pedro Sánchez, por ejemplo. No voy a decir nada más, pues está grabando esto, presidente, lo siento, Dios le bendiga. Pues esos herodianos eran personas políticas, personas que no creían, eran escépticos, no creían en nada. ¿Eso suena hoy en día de gente así? Políticos y que no creen en nada. No volvamos a decir ningún nombre, pero hay personas que son políticos y no creen en nada y personas de la calle normales que hablan solo de política y no creen en nada. Y eso es lo que encontramos cada día en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, con nuestros vecinos. Personas que, no, yo soy ateo, yo soy agnóstico, no sé lo que significa, pero yo no creo en nada. Es lo que te quiero decir, ¿no? ¿Qué diferencia hay? No lo sé, pero yo soy algo de eso. Entonces, son esas personas que no conocen a Jesús y tampoco conocen a Dios. Pero vemos que ninguna de ellas, ¿no? Ni los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos conocieron a Jesús en la época de Jesús. Ni hoy en día esas personas que igual se llaman cristianos, que igual son de otra religión o que igual dicen ser agnósticos o ateos, no conocen ninguno de ellos a Jesús. Esas son las 3 medidas de harina que tenemos que alcanzar con nuestra levadura. Cuando tú ves un musulmán, tienes que ir con tu medida de levadura, a esa medida de harina que hay allí, tu pequeñita porción de levadura, que le vas a decir, Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Y él va a decir, lo sé porque es un profeta, pero espera lo que va a hacer Jesús. Él se te va a mostrar en sueños. Y Jesús se le mostrará en sueños, porque ese es el poder del Evangelio. Igual vas a tu compañero de trabajo que no cree en nada. Tenemos los grupos de hogar para que le puedas invitar. No hace falta que venga el domingo aquí. Se bautice en el grupo de hogar si quiere. Pero es que hay que tener estrategias. El Señor nos ha dado un sobre de levadura a cada uno, que es la buena noticia, es el Evangelio. Y está muy bien que vayamos a Igualada con ese sobre y hablemos con las personas y que personas como ayer se conviertan, pidan el teléfono para poder ir a la iglesia. Está muy bien, pero no es solo el día de Pentecostés. Es cada día que debemos ir y hablar con ese. No hay que separar tu vida de tu vida con el Señor, porque es tu vida. Porque tu vida está en Cristo. Porque hemos dicho que nosotros no somos de aquí. Nuestro reinado está en los cielos. Y según ese reinado vivimos aquí en la tierra. Y así debemos hacer cada día de nuestra vida. Hay un versículo en Mateo 16, 11,
y 12, que dice así: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice Jesús. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vemos aquí otro tipo de levadura. A veces, si no es del Mercadona, ese sobrecito, no lo cojáis. No. A veces la levadura no es siempre de parte de Dios. Vemos que los fariseos y los saduceos, hablaba Jesús a sus discípulos que se guardaran de esas doctrinas, que se guardaran de lo que decían. Eso debemos hacer. Cuando no tenemos la Biblia, cuando la Biblia no confirma lo que nos están diciendo, recházalo, porque eso no es de Dios. Y tengamos cuidado de ello. Para nosotros esta es la máxima autoridad, no cosas que diga un pastor, no cosas que diga una revista, no cosas que se diga fuera de lugar, sino si no van conforme a lo que es la palabra. Entonces esa es la forma de ver si una cosa está bien o está mal. Pastor, es que usted ha dicho, pero en la palabra, pues si la palabra dice otra cosa, haz caso a la palabra. Porque esto es inspirado por Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Ya lo dejamos así o qué hacemos más? Tenemos algo más que hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? La levadura y la harina hay que hacer algo, ¿no? Porque si le enseñas así el sobre de levadura, eso es igualada, ¿eh? Hay que ir allí, caminar. Sé que alguno va escaldado por todas partes, alguno tiene ampollas en los pies, alguno no se ha podido poner ni un pantalón hoy. Pero es un esfuerzo, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que amasar. ¿Y eso a quién le toca amasar? A nosotros, ¿no? Hemos de mezclar esa levadura con esa masa que a veces es un poco más dura de lo que debería ser. Vamos a leer un versículo aquí. Qué bonito es este versículo. Qué bien lo dice Juan Marcos, ¿no? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los que estuvisteis aquí el jueves, Esther nos leía unos versículos muy en el mismo sentido. Hechos 1:8. Y recibiréis poder, recibiréis levadura. Y nos leía Mateo 28, 19 al 20, que iremos a hacer discípulos en tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria, con esa levadura, con esa buena noticia que el Señor nos ha dado. Y por todo el mundo y predicad el evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Te lo digo porque a veces decimos, sí, ¿qué es? ¿Y qué hago? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la buena noticia? Shh. Ahora te daremos un arma para que puedas ir con el sobre de levadura. Y luego, ¿qué más hay que hacer también? Pues eso, aunque no lo parezca, es un horno. Es un horno que veis que sale un poco de humo. ¿Y eso nos toca a nosotros? No, eso ya no nos toca a nosotros. En el horno les mete el jefe. ¿Eso qué da? ¿Quién da ese crecimiento? ¿Quién hincha el croissant? El Señor, nuestro Dios. Dice 1 Corintios 3, 6 y 7, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya. Nosotros vamos a hacer un eslabón en la vida de esa persona, pero Dios es el que va a dar ese crecimiento. Dios es el que hace la obra. El Espíritu Santo hace la obra en cada uno. Nosotros somos esas personas que Dios usa
para entregarle la levadura. Pero luego Él lo hace todo. Es que no sé cómo lo voy a hacer. No es que tú no vas a... Ya, el horno lo va a encender Dios. Va a meter allí los panes, van a... No te preocupes, tú solo entrégale la levadura. Y ahora vamos con esa arma. Esa buena noticia que tenemos que compartir. Ese evangelio. Mira, iba a decir una cosa hoy. ¿Puedes pasar? Iba a decir una cosa hoy de Paco Crespillo. Mira, y justo estás aquí, ¿eh? Esa mujer tiene que usar esa levadura para leudar esa harina. Y recuerdo un día en un culto de prisión, porque yo soy agente pastoral también, retirado, en busca y captura. Sí, pronto iré otra vez. Quieren que vuelva a entrar allí. Y pronto iremos como iglesia. Pues sí, quería comentar esto. Es casualidad que esté aquí, no es porque esté aquí. Pero llevaba una chupa, ¿no? Porque le llaman chupa, lo que llevaba él era una chupa con todas las de la ley, ¿no? Y había unos números allí. No recuerdo si ponía algo más, pero recuerdo que ponía 3:16. ¿Es así o no? ¿Tiene una chaqueta que pone eso? Sí. Bueno. Y esa es el arma. Esa es la buena noticia. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, todos pueden ser reconciliados con Él y recibir el perdón de pecado. Porque, ¿sabes qué? Jesús nos perdona. Somos perdonados. Que no venga nadie a acusarte porque tú eres perdonado. Y no solo nos da el perdón de pecados, sino que nos da la vida eterna. Y dice este versículo de Juan 3:16 que todos conocéis, que nos está puesto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la levadura que el Señor nos ha dado para entregar a los que no creen. A los que creen conocer a Dios y no le conocen. A los que conocen a otro Dios. A los que dicen ser ateos. Esa es la levadura que tenemos. Y me gustaría concluir que pudiéramos cerrar los ojos todos. Yo no sé si Dios te ha hablado esta mañana de la siguiente manera. Quizás tú te has sentido reflejado con la harina, con esas personas que no conocen al Dios verdadero, con esas personas que no conocen a Jesús. Yo te voy a pedir que, si es así, que te levantes en tu lugar y poder hacer una oración contigo. Porque como hemos dicho, Dios es amor, Dios te perdona. Y quizás el Señor te ha hablado en esta mañana porque te has sentido que has sido esa mujer, esa panadera, esa repostera, ese panadero, pero que has escondido tan bien la levadura que no sabes ni dónde la has puesto. Quizás no has querido dar a la luz ese mensaje, esa buena noticia que Dios tiene. No es para ti, no te la dio a ti, te la dio para que la llevaras a otros. Quizás te sientes así, como esa mujer que no ha sabido dar a luz esa levadura. También te voy a pedir que te pongas en pie y hacer una oración. El Señor te da una oportunidad de que le sirvas,
de que empieces de nuevo con Él. El Señor quiere que tú seas un instrumento en sus manos. Me gustaría que pudierais pasar aquí al frente, los que os habéis levantado, y voy a orar por vosotros. Y si tienes intención de venir, hazlo ya. No vamos a mendigar el Evangelio, como hemos dicho más de una vez. Pero el Señor quiere que te pongas en la brecha. Déjate de esconder. Deja de decir, bueno, ya le hablará otro. El Señor quiere que tú seas parte de esto. Él tiene planes de bien con esta tierra. Él no nos necesita. Su mensaje va a ser compartido. En la época de Jesús, Tertuliano dijo, después de que el cristianismo se extendiera ya pasado, cuando los apóstoles fueron predicando el Evangelio a cada lugar y extendieron por todo el Imperio Romano la palabra de Dios, la buena noticia del Evangelio. Tertuliano dijo, os hemos dejado los templos vacíos. Porque esos templos, a esos dioses griegos, romanos, dioses de paz, dioses de guerra, dioses de fecundidad, dioses que no eran el Dios verdadero, esos templos quedaron vacíos. Porque la gente, las personas fueron alcanzadas por esa levadura. Y eso era en la época de los fariseos, saduceos, herodianos. Y ahora el Señor va a hacer lo mismo. Esos templos que tienen allí fuera van a quedar vacíos. Porque las personas se van a acercar al Dios verdadero. Vamos a hacer. Y tú aún tienes esa oportunidad de acercarte ahora al altar, al Dios verdadero, a Jesús.